Hoy voy a estar hablando del cubano David Morel y el por qué es un campeón de segunda. Y eso no es una opinión, mi gente, sino que un hecho. Y no se vayan, porque vengo con la data. Yo recuerdo que para eso del 2019 hubo muchos cubanos que estaban bastante pompeados, bastante emocionados porque debutaba David Morel, un peleador con bastante background amateur, muchas victorias, muy pocas derrotas, y debutaba en el 2019 y se esperaba mucho de él porque era un peleador que los cubanos sabían que era que iba a entretener al público, un peleador agresivo, un pegador, un peleador que siempre buscaba la pelea, que iba para el frente y de buenísima pegada. Y debutó con el pie derecho, noqueando a su rival. De hecho, noqueó a sus primeros dos rivales espectacularmente. Y con eso se ganó la oportunidad de pelear por el título interino de las 168 libras del AMB ante Lennox Allen. Esta pelea él la ganó por decisión unánime y con esa victoria el pana ganó el título interino de la AMB de las 168 libras. Luego de ese combate, el pana tenía que defender ese título interino y lo iba a defender ante el señorito Mike Gavrosky. Se supone que esa pelea se firmó como una defensa del título interino, pero el día de la pelea, el señorito David Morel llegó sobrepeso. Al llegar sobrepeso, no quisieron hacer la pelea por título mundial. Cuando alguien no hace el peso, normalmente la pelea va a título mundial para el que hizo el peso, y para el que no hizo el peso no contaba como título mundial, y cuando gana el que no hizo el peso, el título se queda vacante. En esta ocasión, pues no la quisieron poner por título mundial, la bajaron a 10 asaltos y aún así ganó Morel. De hecho, ganó por nocaut en 3 asaltos en esa pelea donde no hizo el peso. Recuerden, él era campeón interino en la pelea anterior de la AMB de las 168 libras. Aquí vamos a estar hablando solamente del título del AMB. No vamos a estar hablando ni del FIB, ni del OMB, ni del CMB. Esto es exclusivamente del AMB y les explico ahora por qué solamente hago este paréntesis para que me entiendan lo que hago. Luego de esta pelea en la que no hizo el peso, David Morel, esta pelea fue en diciembre 26 del 2020. Ya un par de semanas a mediados de enero, el AMB le da un gran regalo a David Morel. Aunque no hizo el peso en su último combate, el AMB le hace un reconocimiento y lo sube de categoría, lo promueve a campeón regular del AMB de las 168 libras. Campeón regular. El detalle es que ya había un campeón en ese peso cuando un par de semanas antes, que un mes antes, prácticamente antes que hicieran campeón regular a David Morel, Canelo Álvarez se coronaba campeón mundial del AMB de las 168 libras y se conquistó el supercampeón mundial de ese peso, de la AMB. ¿Por qué digo super? Porque hace más de 12 o 13 años el AMB empezó a tener dos campeones en un mismo peso de su organismo. Como recuerdan, hay 4 organismos legítimos: AMB, CMB, FIB y OMB. Esos son 4 títulos mundiales legítimos. El AMB empezó a poner 2 campeones, entre comillas, legítimos en un mismo peso de su propio organismo. Obviamente para buscar dinero, buscar fee, buscar whatever, lo que puedan decir. Pero eso
a muchos periodistas y a muchos blogueros y a mucha gente que sigue el boxeo, pues no le gustó, porque ¿cómo es posible que hayan 2 campeones en el mismo organismo y en el mismo peso? Periodistas de la talla de Dan Rafael no reconocen a los campeones regulares del AMB. Digo regulares porque antes era el campeón solamente el AMB. Ahora, como hay un supercampeón y un campeón regular, pues hay que hacer la distinción. Pero igual muchos periodistas no reconocen el campeón regular. Y me parece con bastante base lógica. A mí me cuesta reconocer un campeón regular de la AMB cuando ya en ese peso, en ese mismo organismo, había un campeón. Como el caso que le acabo de describir de Canelo, que era el campeón de las 168 libras en ese tiempo y es el campeón actual desde ese entonces de las 168 libras. Y Morel ahí se hizo campeón de segunda. Hay gente que lo reconoce, hay gente que no lo reconoce. A mí me cuesta reconocerlo y lo acepto. Me cuesta mucho reconocerlo. Pero no te queda ahí. Luego subió a las 175 libras y Morel se enfrentó, eso fue hace un par de meses, de hecho el mes pasado, ante Radjovic Kalabakic. No sé cómo se pronuncia, pero ese mismo. Y peleó en las 175 libras, subió de peso para pelear por ese título que estaba vacante de las 175 libras, el regular vacante. Y lo conquistó ganando por decisión unánime. Un pequeño detalle, que hace más de 5 años es el supercampeón de ese peso, un tal Dimitri Bivol. Es el supercampeón, es el campeón de ese peso en ese organismo en la AMB. En el título que acaba de ganar Morel de la AMB de las 175 libras regular, el supercampeón es Dimitri Bivol. O sea, ya es la segunda vez que él se hace campeón en el organismo de la AMB de un peso donde ya en ese peso había un campeón mundial. Ahora me entienden por qué digo que es un campeón de segunda, no una vez, sino 2 veces prácticamente un campeón de segunda. Y muchos cubanos que tal vez vieron el título y vean mi blog por primera vez dirán, Aceres, tú lo que eres un envidioso, que si me imagino que hay puertorriqueños que también ganaron ese título y lo reconocen. Pues, ¿sabes qué? No. Igual, y ya yo lo he dicho anteriormente, me cuesta reconocer cuando el boricua Jesús Rojas conquistó el título ante el dominicano Claudio Marrero. Y ese título que conquistó ante Claudio Marrero fue el título interino del AMB de las 126 libras. Él ganó el interino. Luego de esa pelea, él defendió, no, él ganó el interino. Un par de semanas después se iban a enfrentar 2 peleadores. Un tal Abner Mares se iba a enfrentar al señorito Leo Santa Cruz. Mares era el campeón regular de la AMB de las 126 libras, sí, el mismo peso y el mismo organismo donde el señorito Jesús Rojas había ganado el título interino, pues Mare era el campeón regular. Y para joder más, el supercampeón de las 126 libras en ese entonces era un tal Leo Santa Cruz. O sea, en un momento dado llegó a haber 3 campeones en un organismo en el mismo peso. Increíble, ¿no? Hay que reconocer que el interino no cuenta ni para pool ni para banca. Si tú ganaste un campeonato interino, eso no lo reconocen como un campeonato legítimo. Ahora, la duda que a muchos le crean, excepto a muchos puritanos como nosotros, que tenemos una duda también y nos cuesta, es entre el campeón regular y el supercampeón. A mí, luego de esa pelea, pues se supone que, hablando de Mares y Leo Santa Cruz, se supone que se borre uno de los 2 títulos, ¿verdad? El supercampeón gana y se borra el regular. ¿Qué hizo la MB? Pues
cogió el título interino de Jesús Rojas y lo hizo campeón regular. Lo, le dio el upgrade a campeón regular. En vez de eliminarlo y quedarse con un campeón y el interino ahí para cuando pelee, no lo eliminó, sino promovió a Rojas como campeón regular, como hizo con Morel en la primera pelea, en el primer título de 168 libras, en un título que lo ganó prácticamente en el escritorio. Pues esta vez pues lo ganó en el escritorio el señorito Rojas. Rojas después peleó con Jojo Díaz, esto es para analizar, pero para que vean cómo se hizo campeón, que por eso tengo dudas. Me cuesta reconocer a Rojas como campeón por eso mismo, porque ya habían, no uno, habían dos campeones en el mismo organismo del mismo peso cuando él se hizo campeón en el AMB. Para colmo de males, pues Rojas en su primera defensa perdió ante Jojo Díaz, con el detalle de que Jojo Díaz no hizo el peso. Al no hacer el peso, pues el título se determinó que iba a estar en juego solamente para Rojas. Si Rojas ganaba, pues contaba como una defensa. Si perdía, pues lo normal que hacen los organismos es que si pierde el que hizo el peso y gana el que no hizo el peso, el título se queda vacante. En este caso no fue así. Siguió, aunque perdió Rojas, siguió como campeón mundial. Ya luego, en su primera defensa, la perdió contra Kansu, pero esos otros 20 pesos. Eso es para abundar en que pues, Rojas pues, ha sido el campeón slash o, entre comillas, con más suerte del boxeo puertorriqueño, ya que ganó el título prácticamente en el escritorio, pierde, pero como quiera, esa es mi duda. Esa pelea con Jojo Díaz, aunque la perdió, ¿le cuenta como defensa? Hizo una defensa, pero fue derrotado contra. Qué raro, porque después defendió el título ahí contra Kansu y lo perdió. A Rojas me cuesta reconocerlo como campeón mundial, por lo que ya expliqué. Ahora, hay otro boxeador puertorriqueño también que se hizo campeón mundial regular cuando no había ningún otro campeón, y me explico, pero como quiera lo hicieron campeón regular. El señorito Alberto Machado enfrentó al señorito Yesrel Corrales, el panameño. Corrales era el campeón 130 libras en ese entonces. Corrales era el supercampeón que venía de ganarle a Tachira Uchiyama, el apellido era Uchiyama, un japonés que estaba invicto, y Corrales no le ganó una vez, lo noqueó en la primera pelea y en la segunda pelea se lo ganó por decisión allá en Japón. Le ganó dos peleas corridas en Japón a Uchiyama, que era el cuco de las 130 libras, era el supercampeón, y Corrales se convierte en supercampeón y defiende el título con Alberto Machado. Detalle, Corrales no hace el peso, no importa porque el título iba en juego para Machado, porque Machado sí hizo el peso. Machado termina noqueando a Corrales en 6 asaltos. Se termina noqueándolo y se hace campeón mundial del AMB. Por alguna razón, que después nos dimos cuenta del por qué la razón, por alguna razón, aunque Corrales era el supercampeón de las 130 libras del AMB, por alguna razón no reconocieron al señorito Alberto Machado como supercampeón de las 130 libras. Le dieron el campeonato regular sin existir ningún otro campeón y ganándola el supercampeón. Hay dos maneras en aquel tiempo de ganar un supercampeón del peso de la AMB. ¿Cuáles eran? No me acuerdo exactamente cuántas defensas eran. Vamos a asumir que eran hacer 5 defensas y te prolongaban como supercampeón o ganar una pelea de unificación. Habían ciertas leyes, o ganar una pelea de unificación o hacer ciertas defensas y te hacían supercampeón. Otra manera de hacerte supercampeón de un título es ganarle a otro supercampeón. Exactamente lo que hizo Alberto Machado, que le ganó a un supercampeón, aunque el supercampeón no hizo el peso. ¿Qué pasa?
Le dieron el campeonato regular. Yo no sé qué sueño le vendieron a Machado y a su equipo, que terminó siendo campeón regular. Un par de meses después, pues salió la noticia que el señorito Gervonta Davis, ¿ustedes lo conocen? Pues Gervonta Davis iba a pelear ante el argentino Jesús Cuellar. ¿Qué pasa? Esa pelea fue un par de meses después de la pelea de Corrales y Alberto Machado. Y adivina qué hicieron. Lo inexplicable. Pusieron el título de supercampeón vacante para esa pelea de las 130 libras AMB. Y no me miren así. No hay explicación. Que un supercampeonato lo pongan vacante. No digan que es porque quieren hacerlo desde el monto una superestrella forzada al principio. Poco a poco se lo ha ido ganando un poco a poco, por igual, forzado. ¿Cómo tú me explicas que hay 3 maneras más o menos de hacerse supercampeón en el AMB y que pongan ese supercampeón vacante? Para colmo, no le den ese título al que le ganó al supercampeón en el mismo peso. Obviamente, el Bonta terminó noqueando a Cuellar, que ya venía de una derrota, y pues lo hicieron supercampeón. Otro campeón, por lo menos en el AMB, de segunda, es el mismo Gervonta Davis. El campeón era Alberto Machado. Hicieron el truco, pues yo no sé cómo eso no fue un escándalo. El truco más asqueroso del mundo ahí, toma el supercampeonato. Está cabrón, está cabrón. ¿Sabes? En el AMB, el señorito Gervonta Davis ha sido campeón de segunda las veces que se ha convertido en el AMB. Él solo ha sido campeón legítimo para todo el mundo, incluyendo a Dan Rafael, cuando ganó el título de las 130 libras del FIB, cuando noqueó a José Pedraza. Ahí fue. Pero en el AMB, ya vieron la trasta que hicieron para ser un campeón de segunda. Eh, y en las 135 libras, cuando él peleó ante otro cubano, con Yuriel Gamboa, por el título regular, el supercampeón en ese momento era un tal Basil Lomachenko. O sea, en los 2 pesos él ha sido un campeón de segunda. O sea, esto no es solamente con David Morel. Ya les expliqué y le dije que un boricua que me cuesta reconocer como campeón, que es un campeón de segunda, es Jesús Rojas. Eh, Reconozco el campeonato de Alberto Machado por lo que le expliqué. Él le ganó al campeón legítimo y aún así lo pusieron campeón regular para hacer la trastada unos meses después que le hicieron a Gervonta Davis. Y ahora Gervonta Davis, pues estoy diciendo lo que hizo en el AMB. Todo esto es con el AMB. Ni la CMB, ni la OMB, ni la FIP tiene campeón regular y supercampeón. Esto es una trastada de la AMB que ya lo implantó hace más de 12 años. Hace como 7 años dijeron que iban a eliminar los títulos. O sea, iban a eliminar uno de los títulos y se van a quedar con un campeonato. No han hecho nada. Y esto lo que hace es joderle la reputación o joderle el valor a su título mundial. Y es una pena porque el AMB es el título más viejo que existe desde el 1962. Del AMB nació el CMB y del AMB nació el FIB y del AMB nació el MB literal. Cuando estoy diciendo que nació, es literal. Y ese mismo organismo se está tirando por el piso ellos mismos, desprestigiando su título porque, díganme ustedes o no, cuando tú como organismo tienes a 2 campeones en el mismo peso, eso no le quita valor a tu título mundial. Esto es matemática simple. Pero prefieren ganarse el 3% de cada campeón en cada división y quieren hacerlo por 2. Y qué sé yo, esa ambición, digamos, afrentamiento, le diríamos en Puerto Rico, de ganar más dinero, pues tal vez lacera su credibilidad y es una pena. Nada, ya les expliqué, David Morel, un campeón de segunda 2 veces, y les expliqué lo que para mí también son campeones de segunda, incluyendo puertorriqueños como yo, incluyendo superestrellas del nivel de Gervonta Davis.
Nada, si les gustó esto, denle like, que me ayuden en el algoritmo y recuerden compartir y seguir en todas las plataformas, especialmente en YouTube, a El Filósofo del Boxeo. Chao, Corille.